Mañana con 13 minutos ya nos acompaña Jorge Chediak, el actual titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAFT. Y bueno, también por supuesto, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, ex presidente de la Suprema Corte. Bienvenido, ¿cómo le va, Jorge? Muy bien, gracias. Cada vez que escucho CENACLAFT pienso que se debió ser un poco menos pomposo con el nombre y dejar Secretaría Antilavado. Sí, no tanta. Pero lo que pasa es que cuando se incorporó la prevención contra el financiamiento del terrorismo había que ponerlo en algún lado, sí. Pero le pusieron en el nombre. Que aparte en Uruguay es medio al santo botón lo del financiamiento del terrorismo, pero teórico, bueno. Sí. Pero bueno, se podía haber dejado como Secretaría contra el lavado de activos. Pasarla más corta. Sí. Y hoy aparte, Jorge, todavía hoy está ejerciendo la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es Gafilat, ¿no? Gafilat, exacto. Eso es por el año 2023. Y esto lo llevó a tener contacto con personas muy importantes, como por ejemplo el controvertido Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Algunos académicos en las últimas semanas lo criticaron a usted por elogiar a Bukele, ya que usted, Jorge, dijo que era una persona joven, inteligentísima y muy simpática. Y bueno, recordemos que Bukele está ahí en el centro de las críticas por no respetar los derechos humanos de miles de reclusos en su lucha contra las maras. Eso que dijo públicamente y que después le generó algunas críticas, ¿lo afectó? No, para nada. ¿Lo afectó en algo? Me llamó la atención porque era, obviamente, simplemente una apreciación personal del contacto de 2 horas y... ¿Cómo le cayó en una charla ahí? Exactamente, cómo fue la relación entre el vicepresidente de Gafilat, el secretario ejecutivo y yo como presidente pro tempore, con el presidente, el fiscal general y algunas secretarias importantes de comunicación que tenía. Recalcar, Gafilat es un organismo técnico que incorpora países de perfil muy acentuado como por ejemplo Nicaragua y Cuba. Nosotros no hacemos como organismo ningún tipo de valoración política ni de ningún tipo en relación a las políticas internas de cada país. Simplemente respondió cómo le cayó él. Exactamente, vamos a conversar y a plantear temas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, porque el último socio que se incorpora a Gafilat es El Salvador. Estaba en otro organismo regional que se llama GAFIC del Caribe y decidió darse de baja de GAFIC, se incorporó como socio a Gafilat y por ende es el último país a ser evaluado. Una evaluación que empieza ahora, culminará en julio de 2024 en Paraguay, una evaluación técnica a ver cómo está parado toda la estructura del país en relación a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en ese entorno estuvimos 3 días hablando con todas las autoridades en realidad. Es casi mejor decir con quién no hablamos. Tuvimos entrevistas con el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea General, que no es el vicepresidente de la República, ministra de Economía, ministro de Justicia, ministro del Interior, Banco Central, Suprema Corte de Justicia, fiscal general, vicefiscal general, supervisión de bancos, dirección de aduanas, con todo el mundo. En realidad era prácticamente sol a sol. Y el final, el miércoles, fue con el presidente Bukele, donde le planteamos que esto es muy serio, que la evaluación técnica es un paso muy importante para el país, que de 14 países que ya han sido evaluados en esta 4ª ronda, 3 pasaron a lista gris, básicamente Nicaragua, Panamá y sorpresivamente Costa Rica. Panamá todavía no ha podido salir, pese a ingentes esfuerzos. El pasar a una lista gris, ustedes lo han dicho, lo han analizado, es complicado, al país le dificulta la inserción internacional, dificulta la obtención de créditos, el trabajar con casas matrices para el sistema bancario, y como es una evaluación técnica, es tomada por los organismos internacionales que son también observadores de Gafilat, como Banco Mundial, Fondo Monetario, el BID, y por ende no es el fin del mundo para un país, pero es complicado para un país ir a una lista gris. Y bueno, básicamente de eso hablamos. Y por Uruguay supuesto, estuvo en la gris de la OCDE, ¿se acuerda? Estuvimos ahí a un tris, ahora estamos a mitad de camino. Uruguay salió razonablemente bien parado hace casi 5 años. Las evaluaciones de Gafilat llevan una década, o sea que
Por ahora tenemos hasta más o menos 2028 para hacer todos los deberes que tenemos pendiente de la última evaluación. En eso estamos, hicimos a mitad de periodo, estamos terminando a mitad de periodo nuestra autoevaluación nacional de riesgo, que es el diagnóstico. Uno va al médico a ver qué problemas tiene, cómo se siente, la presión. Bueno, el diagnóstico saldrá seguramente, casi seguramente en el mes de mayo, y luego hay que hacer el tratamiento, que se llama en toda esa jerga pomposa estrategia nacional. La estrategia nacional será el tratamiento que deberemos hacer para ponernos a cubierto de tener dentro de 5 años una mala evaluación de Gafilates. Ahora, en ese encuentro que tuvo con el presidente Bukele de 2 horas y pico, ¿no? Nosotros lo conocemos por verlo, por leer las cosas que hace, por observar los videos que protagoniza. O sea, es un presidente muy controvertido, es todo un personaje, ¿no? Por las cosas que publica y por las decisiones que ha tomado en su país, muy drásticas. En esa charla, ¿también es un personaje, también es polémico? Es muy rara la situación, porque usted está en una casa de gobierno que era la Cancillería, pero que antes de eso era un club de golf, es decir, que tiene una extensión enorme, jardines maravillosos, por supuesto mucha seguridad perimetral, hay que llevar, además del pasaporte, códigos QR que le dan para poder pasar la seguridad, y con alfombras rojas y todo eso, todos por supuesto perfectamente trajeados y con un protocolo muy estricto que sienta a cada uno en determinado lugar y todo eso, y el presidente que... a mí el secretario de Gafilat me dijo, no le digas que tiene la misma edad de tu hijo, pero sí tiene la misma edad de mi hijo, es extremadamente delgado y alto, por lo menos para los que somos bajos como yo. Cae de jean, aparte. Y el presidente estaba de jean, de championes, con una remera, y siendo las 7 y pico, ya viendo anochecido, estaba de gorra. ¿No? Es muy curioso. Mete mucha gorra, es verdad. Muy curioso, pero además yo digo, es muy simpático. Yo no sé nada de sus políticas internas, sé algo, pero no puedo hablar nada. Ahora, en la personal es muy simpático, agarra todo en el aire, su secretaria de comunicación también, eso es importante, y básicamente, reitero, no hablamos de la situación interna para nada, sino de la evaluación en relación al lavado de activos. Bien, bueno, Jorge, los niveles de lavado de activos en Uruguay siguen siendo muy bajos. Usted afirmaba en 2020, cuando asumió esto, ¿no? O sea, Uruguay no es un país que tenga un lavado de activos importante, más allá de la fama que se le ha hecho, ¿no? Porque tenemos como una fama de que somos un país donde se lava dinero. ¿Es merecida la fama o realmente no corresponde con la realidad? Somos un país donde, por política de Estado que han seguido los diferentes gobiernos del pelo político que fuera, estamos concentrados en atraer inversiones. Y atraemos inversiones. Somos una de las 20... ahora creo que 16 democracias plenas del mundo, estabilidad jurídica, gobierne quien gobierne, reglas claras, una situación en donde Punta del Este es una buena inversión, porque a la larga, pese a las oscilaciones de los valores de mercado, a la larga los inmuebles no hacen otra cosa que valorizarse, entonces atraemos mucha inversión regional, por supuesto, básicamente argentina, pero ahora también chilena, paraguaya y brasilera, en... el mercado inmobiliario. Eso no hay duda, también en algunas situaciones en campos, y ahora, gracias a la ley de vivienda promovida, que fue un gran acierto de administraciones anteriores, vemos todos en general, por lo menos yo en Cordón, Tres Cruces, por donde vivo, en casi todas las manzanas vemos crecer torres que también en un porcentaje muy importante son adquiridas por extranjeros para inversión, para obtener renta. Entonces, viene mucho dinero. ¿Muchas veces son sospechosas esas, por ejemplo? Viene mucho dinero. Ahora, podemos tener un mecanismo tan afiatado que nos asegure que en esos centenares de millones de dólares, la grandísima mayoría de origen lícito no viene mezclado a algún capital de origen delictivo. No hay ningún país que pueda aseverar eso. Ahora, no tenemos detectado que eso fuera... un porcentaje importante de las inversiones. Es difícil de detectar, porque esa es la pregunta. Capaz que pasan, ¿no? Capaz que sí. Ahora, volvamos. Sí. La elusión en Uruguay no es delito. La elusión es ver con asesores cómo quienes tienen capital pagan menores impuestos por esos... Que una cosa es pagar menores impuestos y otra cosa es evadirlos. Claro. Ahora, la línea es muy fina entre... La línea es fina.
podemos decir que mucho capital que viene de países vecinos viene por razones impositivas, sí, seguramente hay mucha ilusión. Ahora, que eso en realidad signifique lavado de activos requiere que haya un delito precedente. También hay otra lectura que se hace acá en Uruguay, que se investiga poco el lavado de activos. ¿Ese delito se investiga poco? ¿Se deja jugar? Se investiga poco, básicamente. Tenemos todos en América, en Gafilat, en los 18 países de Gafilat tenemos un problema, que básicamente Gafi, la casa matriz, ¿no? Los otros somos organismos regionales que son un montón, porque en Asia, en África hay más de uno también. Básicamente, para la quinta ronda, que es la que se inicia dentro de un año, focalizó mucho el análisis en la eficacia. ¿Por qué? Porque en la cuarta ronda se hizo mucho hincapié en la normativa. A ver si teníamos la normativa adecuada para el lavado de activos, para el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las 40 recomendaciones del Gafi, que hemos dicho no son 40, porque tiene una cantidad de adendas, entonces son muchísimas más de 40. Y también recomendaciones son recomendaciones, de la misma manera lo hemos dicho que las ofertas que Don Corleone les hacía a las personas a las que les hacía, en aquel tono tan ominoso en donde les decía en la película El Padrino, le voy a hacer una oferta que usted no puede rechazar. Bueno, las recomendaciones del Gafi los países no las podemos rechazar, ningún país las puede rechazar porque básicamente podemos tener consecuencias muy negativas para la inserción internacional del país y para su desarrollo socioeconómico. Entonces, ¿en qué se ha focalizado ahora? No en la normativa. ¿Por qué en la normativa? Pues todos la tenemos, ya todos nos hemos puesto a cumplir con la normativa de Gafi, entonces la normativa está bien. ¿En dónde está nuestra kriptonita? ¿En dónde están nuestras debilidades regionales? Ya metió la de Superman. Sí, después hablamos de lo importante. Sí. En ¿cómo aplicamos eso? ¿Qué eficacia tiene eso? Vivimos de primera mano las evaluaciones de los dos últimos países, ya estando en la vicepresidencia de Gafilat el año pasado, Paraguay y Ecuador. Paraguay y Ecuador salvaron el examen, pero raspando. Y en algunas cosas tienen mejores números que nosotros. Por ejemplo, en la persecución penal de lavado de activos. ¿Nos preocupa? Sí, y nos ocupa como gobierno y nos ha ocupado como país. Porque pero usted básicamente, cuando asumió dijo que no iba a perseguir. Yo recuerdo que usted cuando asumió dijo, la Secretaría va a tener un perfil pedagógico y de contralor y no de fiscalización y persecución. Exacto, porque la fiscalización es el mecanismo de prevención para que evitemos que haya lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La persecución no depende de la Secretaría, depende básicamente de la Fiscalía. La Fiscalía es la que debería perseguir. Es la que tiene que perseguir por estructura institucional. ¿Qué decidimos? También gobierno y oposición, porque en esto no hay discrepancias, es una política país, con el apoyo del Ministerio de Economía, en acuerdo con la Fiscalía de Corte y Presidencia de la República. La creación, ustedes lo vieron, y salió realmente en tiempo récord y sin ningún obstáculo, de una Fiscalía especializada. ¿Por qué? Habíamos hecho una movida inicial, ustedes lo recordarán, hace un año y medio, tratando de mejorar los números de persecuciones penales exitosas de lavado de activos, que como ustedes dijeron son muy bajos. Son muy bajos en la región, pero en Uruguay son particularmente bajos. Se cuentan de a uno, no por decenas. ¿De a uno que por año? Sí, no tenemos decenas de condenas de lavado de activos por año. Tenemos pocas por año. Esa es la realidad. No llegan a 10 por año. Ajá. Entonces, ¿eso es un buen número? No es un buen número. ¿Por qué? Se nos decía que las fiscalías estaban saturadas. Hicimos un primer intento que no acompañó en ese momento la Fiscalía de Corte, creo que todavía estaba el doctor Jorge Díaz Almeida en ella, de concentrar eso en las fiscalías de estupefacientes. Y no dio demasiado resultado porque básicamente la argumentación, seguramente cierta, era que tenían centenares de causas atrasadas. ¿Cuál era la única forma de darle prioridad absoluta a estas investigaciones, que además son complejas? Es decir, no rinden mucho, hay que usar muchos recursos, investigar muchísimo para obtener pocos resultados. Entonces, la solución que entre todos acordamos fue una fiscalía especializada en lavado de activos.
una con competencia básicamente nacional, y la posibilidad de que nuestra Secretaría, la CENACLAF, pudiera organizar un equipo técnico de apoyo a la Fiscalía con técnicos que estén especializados en lavado de activos. Y bueno, básicamente es lo que tenemos. La Fiscalía empezó, de hecho, a funcionar en febrero. Hemos tenido ya 2 reuniones de trabajo entre mi equipo de la Fiscalía, que se va a llamar también Unidad de Apoyo a la Fiscalía. Pero yo digo, todos los nombres son muy pomposos. Básicamente se trata de 3 o 4 técnicos nuestros que van a trabajar directamente en apoyo con la Fiscalía, creo que 2 abogados, 2 contadores. Y ¿para qué? Para obtener mejores números en la persecución, para que básicamente esa dificultad que tiene la Fiscalía, que se centra en el delito precedente, es todo muy, mire que es todo muy lógico acá, el problema es la lógica del sistema. Los fiscales tienen muchísimos delitos precedentes, básicamente el más común, lavado de activos. Narcotráfico. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Investigar lo más posible el tema narcotráfico, conseguir evidencias y probanzas para obtener una condena por narcotráfico. Llegan en general a un acuerdo abreviado, se hace la condena por narcotráfico y el lavado de activos, ¿hay que perseguirlo? Sí. ¿La ley dice que hay que hacer una investigación paralela por lavado de activos? Sí. ¿Se hace? Y en general no. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay recursos. Entonces, la justicia se da por satisfecha con tener presos a esos narcotraficantes por narcotráfico. Ahora, a Gafilate eso no le importa. A Gafi, sobre todo, no le importa. Dice, perfecto, ustedes tienen centenares de condenas por narcotráfico, por trata de personas, por corrupción, perfecto. Tráiganme solamente las de lavado de activos. Y ahí es donde hay pocas cosas para mostrar. Y antes de que se pusiera en marcha la Fiscalía en febrero, ¿qué participación tuvieron ustedes en la Secretaría en el caso Marcet el año pasado y en el caso Astesiano? Nosotros trabajamos eso se llama a requerimiento, cuando la Fiscalía nos solicita integrar los equipos, en el régimen anterior, ¿no? Nos solicitaba integrar los equipos multidisciplinarios, que básicamente también era Banco Central, DGI, Aduana, a los efectos de tener un mejor caso de lavado de activos. Nuestros profesionales han intervenido en los equipos y hemos contestado requerimientos puntuales de acceso a la información de parte de la Fiscalía. La idea ahora es trabajar de una forma mucho más global, ¿no? Es decir, básicamente que haya más ojos, no solo los de la Fiscalía, sino los de la Secretaría, mirando a los efectos de hacer la ingeniería inversa. Volvemos. ¿Por qué es tan difícil el lavado de activos, la investigación de lavado de activos? ¿Qué es lo primero que se hace cuando tenemos la sospecha de que alguien que estuvo en la actividad ilícita que ustedes quieran hizo dinero? Dice, bueno, vamos a requerir la información, que eso se le manda a la Secretaría cruza los datos porque tiene acceso a todas las bases de datos del Estado, a ver si tiene bienes a su nombre. ¿Tienen en general los delincuentes que han lavado activos bienes a su nombre? Y si son inteligentes, no. No, un apartamento y chao. O una Ferrari, de repente dice, bueno, que se lleven la Ferrari. Ahora, ¿qué hacen con ese dinero para incorporarlo a la actividad económica? Hay sociedades, testaferros, operaciones complejas a los efectos de ir ocultando con la mayor cantidad de barreras posibles el origen delictivo del dinero. Y eso hace que estirar del hilo demore más. Es difícil tirar del hilo. Para empezar, hay que saber, hay que tener equipos multidisciplinarios. Yo decía siempre, bien un poco a la uruguaya, equipos multidisciplinarios, abogados, contadores y escribanos. Cuando estuvimos en la UIAF de Ecuador, que tiene como 130 funcionarios, en una cosa que es fabulosa, un edificio 4 pisos, con seguridad, con servidores, una cosa fenomenal. Me dicen, pero ¿cómo? ¿No tienen muchos estadísticos? No. ¿Y tienen analistas de inversiones? No tenemos. ¿Psicólogos? No tenemos. Es decir, tienen una cantidad, tienen por supuesto policías especializados en persecución también. Es decir, es un equipo que tiene que ser multidisciplinario en serio para ver cómo tienen un desarmar. nivel de narcotráfico tienen un nivel pesado, enorme. ¿no? Ahora, volvemos. El tema es, este delito funciona exactamente al revés que la mayoría de los otros, que básicamente son para obtener aquellos que son contra el derecho de propiedad,
para obtener ganancias, para obtener bienes, para obtener dinero. Acá la organización delictiva o el delincuente individual, básicamente en general son organizaciones, ya tienen muchísimo dinero producto de sí, la misma actividad. De la propia actividad. Y el tema es, ¿qué hacen con ese dinero? Claro. No pueden hacerlo, lo he dicho porque a mí me gusta mucho, no pueden hacer como los piratas de la Isla Tortuga, de ir a enterrar en un cofre los dólares o el oro en una isla desierta. Porque, ojo, era básicamente lo que hacían de repente en México, y eso cuando decía, se encuentran casas cerradas, tapiadas, llenas de dólares. ¿En Uruguay qué hacen cuando hay evasión, cuando lavan dinero? Lo que hacen en general todos los delincuentes que obtienen pingües ganancias de sus delitos es tratar de hacer algo con ese dinero, incorporarlo a la actividad económica normal. Básicamente comprar bienes y servicios, ladrillos, mover la guita, automóviles de alta gama, en otros lados aviones. Ahora, Che, usted hablaba de entonces, las cifras. ahora decimos, tienen muchísimo dinero y además tienen tiempo, porque no tienen demasiado apuro en blanquear el dinero, que básicamente eso es el lavado de activos. ¿Qué hacen? Contratan especialistas. Entonces, ¿por qué se complicó tanto? Porque contrataron abogados, escribanos, asesores de inversiones para invertir en la forma más segura esos bienes. Por eso es tan difícil hacer. Ellos tienen un equipo multidisciplinario. Ellos tienen equipo multidisciplinario de lo mejor, pueden comprar lo que quieran. Quiero hacer una pregunta, porque usted hablaba recién de las cifras de los homicidios, estos delitos que quizá hay un recurso económico más fuerte de fiscalía para poder abocar a la captura de estos delincuentes, no así al lavado de activos. Pareciera que no hay un aparato realmente represor grande contra este delito. Es que la fiscalía es para eso, es para el delito de lavado de activos. Claro, exclusivamente pero para el delito antes de esa fiscalía, ¿pasó por abajo del puente cuánto entonces? El tema es que solamente puede terminar en fiscalía un caso en donde se hayan detectado indicios suficientes. El mecanismo de prevención, ¿cómo funciona? Funciona en base a los reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué es eso? Es una alerta administrativa que todos los que están en lo que se llama la cadena negocial tienen que hacer. Básicamente, que son los que hacen el 90%, las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero que ingresa a la jurisdicción uruguaya ingresa a través de los bancos. Ellos tienen que, si no la pueden bancarizar. No la pueden bancarizar el dinero. No, pero la mayoría ingresa por los bancos. Entonces, los bancos analizan de dónde viene, de qué jurisdicción viene, si es o no sospechoso el origen, y eventualmente hacen unos centenares de ROS, que son como 800 reportes en el año. ¿Quiénes más tienen que hacer? Bueno, los nuestros, los del sistema no financiero, las inmobiliarias, los escribanos, algunos abogados, una parte importante de los contadores, Zona Franca, organizaciones sin fines de lucro, que es otra cosa, un paraguas fenomenal. Ustedes lo han visto, que ahora que empezamos a hacer las inspecciones concretas, básicamente son los partidos políticos, los clubes de fútbol, las iglesias, los sindicatos. Y siempre investigando el tema de los autos, y siempre los autos de alta gama que generan sospecha. Eso veremos ahora, resultas de la Evaluación Nacional de Riesgo, si tenemos que incorporar ese sector, porque curiosamente Uruguay no lo tiene incorporado. Somos el único de la región, hasta donde sé, que no tiene incorporado el sector de automóviles de alta gama a los sectores obligados a hacer lo que se llama la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Otro nombre pomposo. Bueno, analizar al cliente los factores de riesgo que pueda tener y que el cliente explique el origen del dinero, de dónde sacó la plata. Bien, Jorge, yo ya lo sé, pero explíquele a la gente que se renueva entre la audiencia por qué tiene como ringtone la música de Superman. Y le digo Superman porque yo sé que a usted le gusta pronunciarlo así. Sí, yo lo pronuncio Superman. Ahora ya no, en este último... ya no. Bien, le iba a pedir a Juan que lo llamara. Tengo un ringtone normal. Se ve que no he agarrado a mi hijo para que me lo haga. No, básicamente vengo acompañando... Me felicitó el doctor Carlos del Piazzo, conocidísimo profesional uruguayo, me felicitó el día del cumpleaños de Superman. Digo, no puedo felicitar a Superman, pero... ¿Le dijo feliz cumpleaños a usted? Me dijo, felicito a su fan mayor del Uruguay por WhatsApp. ¿Sabe lo que me pasó a mí? El día que leí que Superman cumplió 85 años, dije, hay que invitar a Chediac la semana que viene. Y bueno, cumplió 85 años. Hemos dicho, básicamente, por donde se lo mire, Superman es judío, porque es hijo de dos judíos. Jerome Siegel y Jerry
Schuster. ¿Su fanatismo desde qué edad viene? Desde los 8 años, desde Ajá. que Superman tenía 21 más o menos. Bien. ¿no? Esa es la... Y bueno, todo ha cambiado. Empieza sus aventuras cuando logran vender por unos centenares, es increíble, por unos centenares de dólares, después de que se los rechazaran como 3 años el personaje, a Detective Comics, que hoy se llama DC, pero bueno, es Detective Comics, los derechos de Superman, que sale en el Action Comic número 1. Ayer salió el Action Comic 1054. Ayer, mire usted. Ha tenido publicación constante durante toda su vida, sus 85 años, en una playa de títulos. Pero ¿Hay cosas nuevas en lo de ayer? Hay cosas... durante 85 años hemos tenido miles de historias y una evolución del personaje que ha pasado por situaciones tan complicadas que solamente los fans podemos saber. Para hacerla corta, hoy Superman no es solamente aquel periodista que tenía a Luisa Lane como novia y trataba. Hoy es una suerte de paterfamilias en este mismo Action Comic. O sea, Clark Kent se casó y tiene hijos. Clark Kent se casó por supuesto con Luisa Lane. Sí. Tienen un hijo biológico, Jonathan Kent, que pese a ser kryptoniano y humano, Terrícola. tiene los mismos poderes del padre, Ajá. y que por las políticas que básicamente tiene Disney, que controla toda la parte editorial, es gay. Digo, ahora hay que El tener hijo de personal- Superman es gay. El hijo de Superman es bisexual, sí, esa es la situación. El biológico. El biológico. Tiene 2 hijos adoptivos, son gemelos, que los trajo de una tribu perdida. Los trajo de África, ¿no? Me No, digas que- Es Angelina los Jolie, trajo de un Superman país, hoy. los trajo de un lejano planeta Iba a decir lo mismo. que tenía una tribu perdida de hacía miles de años de kryptonianos, llaman los Felocians, que básicamente son kryptonianos, así que tienen los 2 hijos que son gemelos, también tienen los mismos poderes de... Qué bar, pero tiene dos, perdón, son tiene, kryptonianos tiene también. dos, a la larga son kryptonianos. kryptonianos. dos adoptados gemelos que son alienígenas, entonces. Sí, sí, Claro, son kryptonianos, claro. de una rama de los kryptonianos llamados Ok. los Felocians, que no sé si Ok. tiene traducción Qué maravilla. al cosa. Así que ahí vamos con 3 hijos. Tiene a Superboy, que además había que tener siempre un Superboy por temas de no perder los derechos al personaje. DC no podía no hacer algo con el personaje Superboy, que se les empezó a complicar porque básicamente Superboy... ¿Superboy es el perro? No, Superboy Superboy? era, en el origen, era las aventuras de Superman cuando era joven. Claro, El perro es ah, Supercan. El tema, el perro es Krypto. Krypto. Es curioso, tiene el mismo, casi el mismo nombre del planeta. Sí, sí. ¿Qué pasó? Cuando hacen en los 80 el reinicio del universo DC, y John Byrne, un gran dibujante y escritor, postula que básicamente Superman era el único hijo de Krypton, el único que había sobrevivido. Postula también que sus poderes se desarrollaron por allá por los 18 años, que cuando era adolescente no tenía poder. Entonces no había Superboy. ¿Qué hicieron? Bueno, en determinado momento, en los 90, con la muerte de Superman, Lex Luthor hace un clon, con una parte de la sangre de Superman que había muerto peleando contra un villano llamado Doomsday, hace un clon de Superman, pero básicamente en realidad completó las cadenas de ADN de Superman con su propio ADN. Entonces, básicamente este Superboy es un clon de Superman y del Lex Luthor. Tiene cosas del ex Luthor. Y que tiene era el cosas enemigo. Entonces El archienemigo. tiene una suerte de cuarto hijo que es Superboy. Qué Después retorcido todo. tiene... Usted que es un tradicionalista. Les completo Sí, porque sí, todavía sí. no terminó. Ok. Tiene 2 primas Dos primos. que se llaman Kara, Sorel, Qué las familia 2. grande, che. Porque básicamente también tiene 85 años. Entonces, ¿qué pasó? Ahora tenemos que aquel Superman original de 1938 estaría muy viejo hoy. Entonces, esas aventuras de las primeras décadas ocurrieron en algo que se llama Tierra 1 y la nuestra es Tierra 2. Es otro universo paralelo. Y de ese universo que se destruyó, sobrevivió esta prima, que básicamente es Power Girl, que era la prima de ese Superman original que es otro. Entonces tiene esa prima y tiene la nuestra, su prima real, así que tiene 2 primas. Y además, ya que estamos, porque decimos, Sí. ¿por qué no redondeamos esto un poquito más para tener una familia grande?
en determinado momento, no sé cómo la esencia de Superman termina pasando a un chino. Entonces tiene un Kenan Kong, que es un Superman chino, porque se ve que quisieron Lo globalizaron demasiado. globalizar la cuestión. Hicieron como una especie de Liga de la Justicia de China, solo caminó entonces ahora tienen la superfamilia también a Kenan Kong, que es una suerte de primo. Se Así quisieron que es un meter- pater familia. Se quisieron meter en el gigante asiático también. Ahora, usted que es un tradicionalista, ¿no? No, usted. Eso es horrible. Mire que una Usted cosa que padece esto que a está nosotros, pasando. a mí, por lo menos, como fan de Superman de toda la vida, Debe estar indignado me duele un poco. DC solía ser la Coca-Cola, si se puede decir. O sea, Sí. básicamente el gigante de la industria. Hoy lo es Marvel. DC es el competidor que se ha venido un poco abajo. Pero además de tener un tercio del mercado o menos, vive del hombre más, o uno de los 3 hombres más ricos de ese universo, que es Bruce Wayne. En realidad vive de la franquicia de Batman. Claro. Claro. Casi todos los títulos bestseller de ese cómic son de la familia de Batman. Sí, sí. Es lo que vende más. Superman vende poquísimo. ¿Cuál fue el mejor y todos los demás también. ¿Cuál fue el mejor Superman de la historia? Yo qué sé, a mí me gustan mucho varios. Hoy hay un Superman excelente en series. La serie se llama Superman y Luisa, Lois and Superman. Tyler Hatchin hace un formidable Clark Kent y un muy buen Superman, también casado con... ¿Eso es con serie 2 animada? hijos. En serie, pero con actores. La con verdad actores. que sí. Claro, la Excelente, pregunta va mía- en tercera temporada. La pregunta Muy mía bueno. apuntaba Y a qué actor lo hizo mejor. ¿Cuál fue el que le gustó más Este a hombre usted? que debe ser uno de los Supermanes más bajos, porque en general eran todos de 1,90, 1,90 para arriba. Este hombre debe ser 1,80 y pico, pero hace un Superman muy creíble y un Clark Kent sobre todo muy creíble, porque quedaba raro. Hace ambos papeles. ¿Y dónde está esa extremadamente serie? bien. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Yo la veo por streaming, digo. Ah. No sé. Pensé que quién iba a la- decir Christopher Reeve, que iba a nombrar un histórico. nunca me gustó demasiado. Nunca me gustó. Pero ¿cuál es el demasiado. mejor autor si hablamos del cómic? ¿Con cuál se queda? Ha habido muchísimos, mire, ha habido en la historia dibujantes que le dieron una estatura formidable. Básicamente en los años 50, Kurt Swan, que nos dio el Superman elegante, grande y contribuyó en aquella época a que fuera un personaje de gran difusión y altísimas ventas. Pero claro, el mercado editorial se ha vuelto complicadísimo. Lo que se llamaban buenas ventas ya no son buenas ventas, serían ventas absurdamente altas. Hoy hay títulos que venden en el mundo, y básicamente en el mundo de habla inglesa, 50.000 números, que básicamente no es mucho. Y hay de ambas editoriales una gran renovación de títulos, ¿no? Hay títulos que viven 6 meses, viven 1 año, los cambian. Viven muchísimo. A Marvel le pasa lo mismo de personajes secundarios. Un personaje de DC que es una especie de bestseller es Harley Quinn. Harley Quinn. ¿Cómo empezó Harley Quinn? Harley Quinn era una novia, primero era La novia de Guasón. la psiquiatra del Guasón cuando el Guasón estaba en Arkham, estaba preso. Sí, sí, sí. Pero sintonizó con él, debía ser media loca como él, y terminó siendo su novia, con un disfraz y una cosa. Y era un personaje, no quiero decir de cuarta, pues suena peyorativo, pero de quinta línea, ¿no? Era parte del decorado, Sí, y prácticamente. después entra en una película, en un peletón de una película. Que Sí, es, ha hecho ¿cómo se llama? películas, tiene varias series propias y es un bestseller. O sea, Harley Sí, Quinn sí, pegó Jorge, maravillosamente si bien. mañana tuviera los superpoderes de Superman por un mes, ¿cómo los usaría para su trabajo, por ejemplo? ¿Qué haría por Uruguay? Yo qué sé, es complejo, ¿no? Es tremendamente complejo. Básicamente esa idea viene de mucho tiempo. Si usted fuera superpoderoso, tuviera superpoderes, no tengo muy claro. El mundo de los cómics es tremendamente alejado de la realidad. Entonces,
si tuviéramos a alguien con los poderes de Superman, que básicamente podría influir decisivamente en la política mundial, podría detener las guerras que quisiera, podía cambiar el mapa político de la Tierra toda, es muy difícil. Es muy difícil. La última es para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Está de acuerdo con usted hoy está de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia que, entre otras cosas, gestione las cárceles? No, en principio, con un Ministerio de Justicia tenemos el trauma, ustedes también lo recordarán, de que quien creó en el Uruguay un Ministerio de Justicia fue la dictadura. Y ese Ministerio de Justicia sirvió para lo que todos temíamos que de aquella época fuera a servir, para ponerle la pata arriba al Poder Judicial y controlar al Poder Judicial. De hecho, la propia dictadura le pareció que el esquema institucional era tan malo que terminó creando el Consejo de la Magistratura, donde el ministro de Justicia era uno más y puso un ministro de la Corte, un par de ministros de tribunales de apelaciones, creo que el fiscal de Corte, para darle, y algún legislador del Consejo de Estado, para darle alguna apariencia más presentable. Entonces, cuando hablamos de Ministerio de Justicia, que en casi todos lados hay, sí hay que ver, bueno, pero ¿para qué? Si es un ministerio para que administre las cárceles, yo ni le llamaría justicia. La administración de cárceles es un clavo ardiente. Básicamente la administración de cárceles no la quiere nadie. Igual dicen que no solamente es eso, ¿no? Que no solamente se van a abocar a lo que es los centros penitenciarios. Es muy difícil que exclusivamente, si le van a llamar Ministerio de Justicia, se dedique a la administración penitenciaria sin pensar que la ubicación institucional de la Fiscalía no vaya a estar dentro de ese Ministerio de Justicia. Pero a usted no le gusta la idea de un Ministerio de Justicia con para ese nada. Básicamente no se necesita. Si quieren hacer un Ministerio de Administración de Cárceles, hacemos un Ministerio de Administración de Cárceles que nadie va a querer, porque también básicamente sería un cargo con muy pocas recompensas y muchísimas complicaciones. Bien, Jorge Chediak, secretario nacional antilavado, gracias por la visita. En el final, yo siempre tuve una duda. A usted, en enero de 2020, antes de que el presidente Luis Lacalle Pou le ofreciera la Secretaría Antilavado, ¿lo llegaron a tentar para que fuera candidato a intendente por la coalición multicolor? Sí, es cierto, es verdad. ¿Se lo ofrecieron? Me lo ofrecieron. Y dije que sí, pero bueno, después alguno de los socios de la coalición no estuvo de acuerdo. Ah, bueno, usted agarraba entonces, bajo el paraguas del Partido Independiente. Sí, aunque realmente los amigos me decían que estaba loco, digo, bueno, hay veces que hay que prestar servicios al país. Chediak, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Un gusto como siempre. Que pase bien. Gracias.